Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de El Sujeto, donde vamos a aprender para qué sirve. Bueno, entonces tenemos este material que nos va a servir de guía, que tiene primero las pistas que nos van a ayudar para identificar el sujeto dentro de una oración. Entonces recordemos que el sujeto siempre va a ser realizado por sintagmas nominales o por sintagmas pronominales. Eso que estamos pensando que es el sujeto tiene que concordar en número y persona con el verbo. Es posible que esté implícito. Cuando, por ejemplo, decimos corrimos todo el día, se sabe que quienes corrimos todo el día fuimos nosotros. Recordemos que en las oraciones impersonales no vamos a tener sujeto, ni tampoco en las que expresan fenómenos atmosféricos, ni en aquellas que tienen el verbo haber o existir. Bueno, ahora sí, como ya sabemos identificar el sujeto, entonces miremos para qué sirve. Bueno, resulta que si lo vamos a estudiar solamente desde la gramática, pues nos vamos a encontrar que la verdad no es muy útil. Pero si trascendemos hacia el análisis textual, entonces el sujeto va a cobrar especial relevancia. Resulta que hay un señor de la teoría de la lingüística textual, que se llama František Danés, que propone que cuando tenemos un texto, las oraciones van progresando en su información. Cada una de las oraciones de un texto tiene alguna relación con una oración que estaba antes y con las que van a seguir después. Entonces, Danés le puso como nombre a ese tema la progresión temática. Entonces, la progresión temática puede ser, según Danés, constante o lineal. ¿Cuándo tenemos una progresión temática constante? Cuando en un texto todos los sujetos de cada una de las oraciones que lo componen se refieren a la misma realidad. Por ejemplo, en este texto sobre las estrellas, la primera oración dice: las estrellas son los cuerpos celestes más comunes del universo. El sujeto entonces es las estrellas. Ok, pasemos a la segunda oración. Este tipo de astros pueden ser definidas como bolas calientes. Cuando dice este tipo de astros, ese es el sintagma nominal que tiene la función de sujeto y hace alusión a las estrellas. Es decir, la oración 1 y la oración 2 aluden a la misma realidad, en este caso las estrellas. Si vamos a la oración 3, encontramos que el primer sintagma es un sintagma verbal, se caracterizan. Pero sabemos que quienes se caracterizan por tener forma esférica son las estrellas. Entonces, de nuevo, tenemos una tercera oración en donde las estrellas sigue siendo el sujeto. 3 oraciones con el mismo sujeto, progresión temática constante. Si miramos la oración 4 y la 5, vemos que ocurre el mismo fenómeno. Entonces, cuando en todas las oraciones de un texto el sujeto se refiere a la misma realidad, no importa si es con la misma palabra, con sinónimos o con un sujeto elidido, si se refiere a la misma realidad, vamos a tener una progresión temática constante. En este caso, el texto será muy fácil de entender porque el lector siempre va a tener un lugar en el que apoyarse y a partir de ahí empezará a recabar el resto de la información. Danés propone también la progresión temática lineal. Miremoslo con un ejemplo. En la primera oración de este texto tenemos otra vez: las estrellas son los cuerpos celestes más comunes del universo. La segunda oración dice ¿este quién? No se refiere a las estrellas. Si fuese así diría estas, pero dice ¿este quién? El universo. Miren que el sujeto de la segunda oración se conecta con una palabra que aparece en el predicado de la oración anterior. Y si continuamos revisando, nos damos cuenta que para la tercera oración ocurre lo mismo. Fíjense, este se compone de millones de galaxias. Las galaxias son un conjunto de estrellas. Entonces, ¿sí ven? Tenemos las estrellas son cuerpos celestes más comunes del universo. El universo se compone de millones de galaxias. Las galaxias son un conjunto de estrellas nebulosas de gas y polvo unidos por la fuerza de gravedad. Si quisiéramos armar una cuarta oración, es muy posible que la siguiente oración dijera algo así como: la gravedad fue descubierta por Newton.
Luego, Isaac Newton es un científico británico al que le cayó una manzana en la cabeza. Las manzanas son frutas rojas, en fin. Fíjense que cuando la progresión temática es lineal y el sujeto no corresponde con el sujeto de la oración anterior, sino con algún tipo de contenido del rema o del predicado de la oración anterior, entonces eso se va yendo como una escalerita y corremos el riesgo de que al final terminemos hablando de algo que jamás habíamos pensado tiene relación con lo que empezamos a decir primero. Entonces, un texto con progresión temática lineal es un poco más complejo de entender porque la información se va hilando como si fuera una espiral o como si fuera una escalera. Y podríamos terminar hablando de algo con lo que no fue lo que empezamos. Obviamente, en la realidad, no todos los textos están escritos únicamente con una progresión temática constante o lineal. En realidad, estas progresiones se combinan, como ocurre, por ejemplo, en este siguiente texto. Lo organicé por oraciones para que se vea mejor, pero pues básicamente es un solo texto. Entonces, ¿qué tenemos? Un texto es un entramado de ideas conectadas. Un texto está constituido por ideas que forman un todo coherente. El sentido de un texto se construye a través del encadenamiento lógico de ideas. Ahí tenemos una progresión temática constante porque los tres sujetos de las tres oraciones aluden a la misma realidad, el texto. Pero miren lo que pasa con la cuarta oración. Tenemos el desarrollo de las ideas en torno a un tema y ahí ya no se está trabajando el texto, sino se está aludiendo a las ideas que están relacionadas con el texto. Luego la siguiente oración dice, el desarrollo de las ideas en torno a un tema presenta una estructura, un orden. A esa estructura se le denomina macroestructura. Entonces miren cómo la información se va conectando no solo desde los sujetos, sino también desde el sujeto con algún tipo de información en el predicado de la oración anterior. ¿Y para qué le sirve a uno saber sobre tipos de progresión temática? Bueno, pues porque cuando leemos un texto podemos ayudarnos de manera que ese texto lo podamos comprender gracias a la información que aparece en el lugar del sujeto. Miremos entonces cómo funciona. Por ejemplo, este texto sobre los páramos. Como pueden observar, ese texto está compuesto por 2 párrafos y 5 oraciones. Miremos lo que ocurre en cada una de las oraciones. Bueno, el primer sintagma de la primera oración es los páramos. Los páramos es un sintagma nominal que tiene la función de sujeto y es además el tema sobre el cual se está trabajando. ¿Qué dice de los páramos? Que se pueden caracterizar según los factores abióticos, es decir, los componentes químicos y físicos del medio ambiente que afectan los organismos y el funcionamiento de los ecosistemas. Ok, los páramos. Vamos con la segunda oración. Otra vez, los páramos, es decir, que esas 2 oraciones están en progresión temática constante porque ambos sujetos se refieren a la misma realidad. ¿Qué dice de los páramos en la segunda oración? Que solo se encuentran en la latitud, la zona ecuatorial del planeta. Listo. Entonces, la primera oración mencionó que el texto iba a trabajar sobre los factores abióticos de los páramos y en la segunda oración nos mencionan la latitud como uno de los factores abióticos de los páramos. La tercera oración dice, se ubican en las cimas de las montañas. Ok, se ubican es un sintagma verbal, pero sabemos por contexto que el sujeto que le corresponde sería los páramos. Entonces, en la tercera oración tenemos un sujeto elidido, tácito u omitido, referido a los páramos. Y de nuevo tenemos otra de las características abióticas de los páramos, que es la altitud. En la siguiente oración, ojo, tenemos como primer sintagma un sintagma preposicional en los páramos, que no puede ser sujeto, porque un sintagma preposicional nunca va a ser sujeto, pero si seguimos avanzando, sí tenemos el sujeto, la temperatura. Entonces hay 2 sintagmas interesantes en esa cuarta oración. El primero alude a los páramos, pero no es el sujeto de la oración. El segundo sí es el sujeto de la oración, la temperatura cambia, pero digamos que está indirectamente relacionado con los páramos, porque la temperatura tiene que ver con uno de los factores abióticos como la latitud y la altitud. El otro factor sería la temperatura. Entonces tenemos
3 oraciones en donde el sujeto es los páramos y luego en el lugar del predicado mencionan factores abióticos, latitud y altitud. Y luego una cuarta oración donde tenemos un primer sintagma preposicional en los páramos y conecta con la anterior. Y luego como sujeto tenemos uno de los factores abióticos de los páramos. Y la última oración se parece mucho a la anterior. El sujeto corresponde con uno de los factores abióticos de los páramos. La humedad, la luz, el suelo y sus nutrientes. Todo eso es el sujeto. No importa que sea muy largo. El sujeto va casi siempre hasta donde empieza el verbo conjugado. Y en este caso vemos que el verbo es son. Ok, entonces son 5 oraciones. Todas ellas están relacionadas con los páramos, pero sobre los páramos específicamente se está señalando los factores abióticos. Podríamos utilizar entonces la información que nos brindan los sujetos de esas oraciones para armar un esquema. En el cuadro de la izquierda, en el número 1, podríamos anotar factores abióticos de los páramos, porque ese es el tema general del texto. Luego, en cada uno de los cuadritos grises, podríamos escribir la altitud, la latitud, la temperatura y los otros factores relacionados con los factores abióticos de los páramos. Y luego, en el cuadrito amarillo, podríamos escribir el resto de la información que explica cada uno de esos factores abióticos. Así que ustedes lo hacen y luego me muestran. Ahora, este mismo tipo de ejercicios los podríamos hacer al contrario, en un ejercicio de escritura. ¿Qué les parece si seguimos hablando de los factores característicos del ecosistema de los páramos, pero ya no los abióticos, sino los bióticos? Y para aprender sobre ellos, entonces yo les doy el esquema diligenciado con la información y ustedes van a escribir cada una de las oraciones de las 6 o 7 oraciones que corresponderían con la explicación de los factores bióticos de los páramos. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Algo así como los factores bióticos del ecosistema de páramos son vegetación, fauna, microorganismos, suelos y comunidades humanas. Punto aparte. La vegetación se caracteriza por tener pocos árboles y estar adaptada para retener agua. Punto seguido. La fauna, sigan ustedes, armen 4 o 5 oraciones en donde expliquen cada uno de los factores bióticos y la van a escribir en este cuadrito. Bueno, ahora, el tema del saber reconocer el sujeto y saber para qué sirve nos va a ser útil también para entender por qué algunos textos son difíciles de entender. No siempre es porque el estudiante sea muy tronco y no entienda. A veces la culpa es del texto. Así que, ¿qué textos podrían generar dificultad? Bueno, aquí se las tengo. Después de una ardua investigación, miren este ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los páramos. ¿Cuál es el sujeto de cada una de las oraciones que componen este texto? Pensemos en las oraciones en un sentido general por ahora, de la mayúscula al punto. Observen bien el texto y cuéntenme hasta dónde va la primera oración, es decir, dónde encuentran el primer punto. Basta abajo donde dice no tienen argumentos, son 5 renglones de una sola oración. ¿Y cuál sería el primer sintagma? Los verbos llamados impersonales léxicos cuyo prototipo son, y ahí nos encontramos un verbo conjugado. Pero si seguimos leyendo, cuyo prototipo son los que designan fenómenos atmosféricos y climáticos, como los que aparecen en el ejemplo, también se construyen. Hasta se construyen es el sujeto de esa primera parte. ¿Por qué son? No, porque son es un verbo que está subordinado para caracterizar a los verbos llamados impersonales. Pero en realidad lo que quiere hacer el autor es explicar cómo se construyen esos verbos impersonales. Tranquilos que sobre oración subordinada hablamos luego. Pero fíjense que el sujeto es larguísimo. Los verbos llamados impersonales hasta también. Bueno, y el sujeto está relacionado con los verbos. Miremos lo que ocurre en la siguiente oración. Ese sujeto sí está más cortico. Otros autores, listo, porque ya ahí sigue el verbo, niegan la existencia tales. Ok. ¿Qué tipo de progresión temática existe entre esas dos oraciones? Constante no es, porque la primera dice los verbos impersonales
y la segunda dice otros autores. No se están refiriendo a lo mismo. Entonces, ¿de dónde salieron esos otros autores? ¿Hace parte esa oración de ese texto? Sí, claro, porque antes en el texto decía algunos gramáticos, en la línea 3. Entonces, como tenemos la referencia de algunos gramáticos, eso es lo que se va a conectar con el sujeto otros autores. Entonces, entre esas dos primeras oraciones tendríamos una progresión temática lineal. Bueno, vamos hasta el punto y pasemos a la tercera oración. Miren que esta tercera oración empieza con un sintagma preposicional, entonces tenemos que buscar el sujeto en otro lugar. En el español antiguo y en ciertas variedades de la lengua no estándar hablada en la República Dominicana, se documentan ejemplos. Se documentan. ¿Quiénes las documentan? De más que los investigadores, pero esta oración es del tipo no se sabe quién lo dice, como se arrienda, se vende o se dice de mí. Entonces aquí tendríamos una tercera oración que no tendría un sujeto explícito, no tendría sujeto en realidad. Y si vamos a la cuarta y última oración, dice estos sujetos, ese sería el sintagma que correspondería con el sujeto de la oración. ¿Estos sujetos quiénes? Pues estos sujetos, los sujetos pleonásticos que se había mencionado en la oración en el segmento anterior. Recopilemos qué pasa con los sujetos de este texto. El primer sujeto trata sobre los verbos impersonales, pero es un sujeto súper largo. El segundo sujeto menciona a los autores que han estudiado esos sujetos. En realidad el texto no es sobre los autores, el texto es sobre los verbos, pero se menciona a los autores porque son ellos quienes los han estudiado. Ahora, en esa segunda oración, la conexión se logra gracias a una progresión temática lineal, no constante, que lo haría más fácil. La tercera oración no tiene sujeto. Y la cuarta tiene un sujeto que nos obliga a devolvernos a información del predicado de la oración anterior y no corresponde tampoco, sí corresponde con, más o menos, con el tema del texto. Estos sujetos estaría relacionado con los sujetos relacionados con los verbos llamados impersonales que aparecerían en la primera oración. Pero es confuso porque el lector necesita cierto conocimiento del tema para poder identificar a qué hace alusión cada uno de los sintagmas. Entonces, las cosas son complejas cuando intentamos comprender textos en donde el sujeto es demasiado extenso, como ocurre con la primera oración del texto anterior. Si el sujeto no está explícito, es un sujeto tácito, el lector tiene que pensar a quién se estará haciendo referencia. También es muy difícil entender un texto en donde el sustantivo que realiza el sujeto, es un sustantivo abstracto o nominalizado. Eso ya lo habíamos visto cuando estudiamos el sustantivo. Si la oración tiene invertido el orden sujeto, verbo, objeto, y por ejemplo escribe primero el verbo o el complemento y después el sujeto, va a ser un poquito más compleja de entender. Como ocurre con en los páramos, la temperatura, ahí puede generar un poco de dificultad. Si el sujeto no es el mismo tema de la oración o del texto, eso también lo haría difícil. Como cuando dice otros autores, siendo que en realidad no se están mencionando, no se está hablando sobre los autores, sino, en el caso del texto anterior, sobre los sujetos. Puede ser que la progresión temática entre las oraciones sea constante, pero si en lugar de repetir la misma palabra, uso sinónimos o otras formas de mencionarla, como sujetos elididos o pronombres, eso hace que el texto sea un poco más complejo. Y finalmente la progresión temática lineal hace que el texto también sea un poquito más complejo. Entonces tenemos para qué sirven los sujetos, para comprender un texto y poder elaborar esquemas de las ideas globales de ese texto y para identificar cuándo un texto puede ser más o menos difícil de entender. Ahora sí, apliquemos todo esto en el análisis de un texto un poquito más complejo. Bueno, entonces ahora sí vamos a revisar eso que hemos estado trabajando, pero ya no con un texto sencillo como el de los páramos, sino con un texto un poquito más complejo.
Entonces vamos a revisar un segmentico de este libro que se titula Memoria de la Infamia, que está publicado por el Centro de Memoria Histórica y trata de describir y comprender un poco lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, especialmente en este caso con el tema de cómo funciona el concepto del enemigo y cómo es un enemigo lo puedo matar, algo así está trabajando. Entonces vamos a revisar este párrafo. Ya yo les he señalado los sujetos que corresponden a cada oración en el sentido global del término, de la mayúscula al punto. ¿Qué tenemos? Fíjense que la primera oración es extensa, termina en la cuarta línea, pero el sujeto no es tan difícil de entender, de extraer, de determinar. El sujeto es Gabriel Gatti, un señor llamado Gabriel Gatti. Gabriel Gatti define la identidad como la unidad ontológica del ser caracterizada por la conjunción de un cuerpo y un nombre. Ok, entonces el texto no es sobre Gabriel Gatti, el texto es sobre la identidad. El sujeto debería ser la identidad, sin embargo no lo es, y eso hace que el texto sea un poco más complejo. Ahora, ¿qué pasa en la segunda oración? Dice, por su parte, Viñar. Bueno, por su parte es un conector que no lo vamos a analizar ahora, y Viñar sería el sujeto de la oración. Viñar se refiere a, listo. Pero Viñar no es el tema tampoco del texto, o sea, no es un texto sobre Gabriel Gatti y Viñar como si fuera una biografía. Lo que pasa es que Viñar también estudia el tema de la identidad. Miren lo que dice. Viñar se refiere a la producción de sujetos, de un modo más nómade, itinerante, fugaz y volátil. Entonces tenemos dos oraciones. Podríamos decir que es una progresión constante porque las dos oraciones aluden a unos autores. No es el mismo autor, pero son autores. Listo. Pero, a pesar de que el sujeto es cortico y de que los dos sujetos se refieren a un mismo grupo de personas, el texto es complejo porque el asunto del texto no corresponde con el sujeto de las oraciones, sino que el asunto hay que buscarlo después, en el lugar del predicado, buscando los otros sustantivos que aparecen allí. En este caso, la identidad para la primera oración y la producción de sujetos para la segunda oración. Además que la identidad y producción de sujetos son conceptos un poco complejos. ¿Qué pasa con la tercera oración? De nuevo empieza con un sintagma preposicional que nos ayuda a conectar con el sujeto de la oración anterior. Para Viñar. Ese es el sintagma preposicional que no es sujeto. Que pasaba lo mismo con el texto de los páramos. En los páramos, y ahí con ese sintagma preposicional conectábamos con lo que se estaba diciendo antes, pero luego el que iba a ser el sujeto era la temperatura. Acá lo mismo, para viñar, conecta con el viñar del sujeto anterior, pero lo que va a hablar es sobre el sujeto humano, la identidad, la producción de sujetos. Ahora sí tenemos un sujeto que corresponde con el tema del texto, pero no es el primer sintagma de la oración, y eso lo hace un poco complejo. Y la última oración dice, así, otra vez un conector que por ahora no vamos a revisar, el tiempo de subjetivación corresponde con el sujeto. Y está hablando de los sujetos, de la identidad, de la construcción del sujeto humano. Pero el tiempo de subjetivación, ¿cómo así? Ese sujeto es un poco abstracto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos en términos de los sujetos para ayudarnos a entender o no este texto? Tenemos dos sujetos, Gatti y Viñar, que no corresponden con el asunto del texto. Y luego tenemos dos sujetos, los últimos, un sujeto humano y el tiempo de subjetivación, que sí corresponden con el asunto del texto, pero son sujetos, sobre todo el último, un poco abstractos, como que tiempo de subjetivación. Entonces la explicación a eso tendríamos que buscarla en otros lugares del texto o ir a preguntarle a Google. Entonces, ¿qué hace que los textos sean difíciles? Bueno, en este caso no se trata de sujetos extensos, porque igual los tres sujetos son muy corticos, el que más tiene son 4 palabras y 2 de ellas son artículos y preposiciones, pero sí son sujetos abstractos. El tiempo de subjetivación y el sujeto humano es un poco abstracto. Aparecen en dos casos, en un caso aparece solamente como el primer sintagma, porque fíjense que en la tercera oración aparece como segundo sintagma. ¿Qué más tenemos? Solamente los dos últimos corresponderían con el tema a tratar en el párrafo. Los dos primeros no aluden al tema a tratar del texto.
Y la progresión temática, pues bueno, las dos primeras son constantes, las dos últimas son constantes entre sí, entonces si las dos primeras fueran progresión temática constante relacionada con el tema del texto, sería más fácil de entender. Pero como las dos primeras, aunque son constantes, tienen sujetos que no corresponden al tema del texto, entonces es más difícil de entender. Bueno, entonces ahí tenemos algunas pistas que nos permiten identificar qué tan fácil o difícil puede ser comprender un texto. Si sabemos que es difícil y por qué es difícil, podemos resolverlo seguramente. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de manera autónoma. Hay otro segmento del mismo texto de Memoria de la Infamia que aparece en la última página de la guía. Ya les he subrayado los sujetos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujetos. Entonces ustedes lo van a leer y van a mirar, bueno, de esos 6 sujetos, ¿cuál corresponde con el tema del texto? ¿Cuál es el primer sintagma de la oración? ¿Cuál es cortico o cuál es muy largo? ¿Cuál correspondería en progresión temática constante con otro? ¿Cuál haría progresión temática lineal? Y después entonces redactan un párrafo en donde digan, bueno, qué sujetos son fáciles de entender y qué sujetos harían que el texto sea difícil de entender. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado mucho esta guía sobre el sujeto. Cualquier duda ya saben dónde ubicarme y entonces nos seguimos viendo después para aprender más sobre sintaxis. ¡Chao!